Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, estimados amigos. Dios les bendiga en este nuevo día que nos da para aprovecharlo al máximo. Es bueno iniciarlo abriendo la palabra de Dios. En esta ocasión trataremos el tema El orgullo de la prosperidad. Y la lectura se encuentra en 1 Reyes capítulo 3, versículo 1. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Oremos, por favor. Muchísimas gracias, Señor, por el don de la vida en este nuevo día. Queremos tu compañía constante para que nos vaya bien. Auxílianos a cada paso. Danos la humildad necesaria para reconocerte en todas nuestras decisiones. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras Salomón puso en alto la ley del cielo, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad y misericordia. Así sucedería con todo gobernante que permita que Dios lo dirija en cada decisión que tome. Al principio Salomón, aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde y grande fue el alcance de su influencia. El país de Israel contaba con mucha paz y todos vivían seguros en sus hogares y en su trabajo. Pero después de un principio lleno de éxito, Salomón se apartó de Dios y poco a poco fue adoptando creencias paganas. Centenares de años atrás, Dios, previendo los peligros que enfrentarían los que fuesen escogidos como príncipes de Israel, dio a Moisés instrucciones para guiarlos. Dios le dijo con respecto a la santa ley de Dios, y la tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. Ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, porque no se aparte de mí su corazón, ni ha de aumentar para sí plata ni oro en abundancia. Salomón conocía bien estas advertencias y durante cierto tiempo les prestó atención. Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo a los estatutos dados en el Sinaí. Su manera de dirigir los asuntos del reino contrastaban en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo, que no temían a Dios y cuyos gobernantes pisoteaban su santa ley. Al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino egipcio, Salomón penetró en terreno prohibido al casarse con la hija del faraón. Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participó con él en el culto del verdadero Dios. Salomón razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios y contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia estas alianzas quedaban selladas mediante casamientos con princesas paganas.
Los mandamientos de Jehová eran puestos a un lado en favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Salomón se había felicitado de que su sabiduría y el poder de su ejemplo desviarían a sus esposas de su idolatría al culto del verdadero Dios, y que las alianzas así contraídas atraerían a las naciones hacia Israel. El error cometido por Salomón al considerarse bastante fuerte para resistir la influencia de asociaciones paganas fue fatal. Las alianzas y relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riquezas de este mundo. Pudo traer oro de Ofir y plata de Tarsis en gran abundancia, pero el oro fino del carácter quedaba empañado y contaminado. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas, y cada vez más en su propia fuerza. Este es el peligro de la prosperidad que como seres humanos estamos expuestos. Cuando Dios nos da talentos para hacer riquezas terrenales, nos olvidamos de las riquezas espirituales y poco a poco Satanás nos induce a vicios que perjudican nuestra salud física y mental, y sobre todo espiritual. Salomón no se conformó con tener unas cuantas mujeres, sino que tuvo a 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón de los principios de Dios. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores. Se olvidó de la fuente de su prosperidad. Cuidado, amigo o amiga que me escuchan, porque podemos caer en este mismo acantilado satánico. La ambición de Salomón de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces había empleado para glorificar a Dios. El dinero que debería haber considerado como un cometido sagrado para beneficio de los pobres, dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos. Al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. Así, el orgullo, la ambición, la prodigalidad y la sensualidad dieron frutos de crueldad y abusos. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero ahora llegó a ser opresor y déspota. Cobraba al pueblo un impuesto tras otro a fin de que hubiese recursos con que sustentar una corte lujosa. El pueblo empezó a quejarse. El respeto y la admiración que antes tributara a su rey se convirtieron en desafecto y aborrecimiento. Su carácter noble y viril se tornó afeminado. Su fe en el Dios viviente fue sustituida por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. Pobre y frágil naturaleza humana. Poco después de haber conocido a Dios, su favor se apartó del hombre. Sus mujeres hermosas y atractivas de Salomón ejercieron una influencia poderosa sobre el frágil y debilucho Salomón. Hechizado por su belleza, el rey descuidaba sus deberes para con Dios y su reino. Gradualmente lo indujeron a practicar los ritos más desagradables del paganismo, como sacrificar niños vivos a los dioses paganos. El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual.
a menos que el súbdito humano esté sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificada por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe para cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros. El orgulloso, no sintiendo la necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya eficiencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. La bendición de Dios es la que enriquece. Oremos, por favor. Nuestro gran Dios, ayúdanos a mantenernos humildes en la prosperidad y en la pobreza. Por favor, aleja el orgullo de nuestra personalidad y que nunca nos alejemos de tu ley y de tus principios eternos. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán
había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho, venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado. Y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia. Pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy, muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo, ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo, ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo, yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos, lejos, lejos. Entonces le dijo al muchachito, anda y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy, muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando, huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David.
Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3.000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.